Si tienes tu Biblia, porfa, ábrela en Hechos capítulo 15, ¿no? Hoy vamos a terminar de estudiar el capítulo 15 y vamos a ver los primeros versículos del capítulo 16, ¿no? Del libro de Hechos. Y es bien padre lo que vamos a ver hoy porque es como una foto muy, muy clara de la vida real, ¿no? Como lo hemos dicho antes, la iglesia está compuesta por pecadores que en arrepentimiento y fe han escogido a Cristo como su Señor y Salvador, y como tales la realidad es que muchas veces, las más de las veces, no somos perfectos y tenemos errores y a veces puede haber roces, puede haber fricciones, puede haber diferencia, aún entre gente espiritual que es amorosa y temerosa de Dios. Y el día de hoy vamos a ver cómo Dios tiene algo que hacer con estas cosas y cómo Dios realmente puede transformar nuestros escenarios en cosas gloriosas. Entonces, porfa, si tú tienes tu Biblia, ábrela en Hechos capítulo 15, verso 36. Y si tú no tienes una Biblia, porfa, nada más levanta tu mano y con mucho gusto te vamos a prestar una Biblia para que puedas seguir la lectura, ¿va? Entonces, Hechos capítulo 15, verso 36, y vamos a leer hasta el verso 41, oramos y estudiamos como es costumbre, ¿va? Dice esto: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Señor, te damos gracias porque tú eres fiel, te damos gracias porque tú eres bueno, te damos gracias porque tú eres real y queremos suplicarte, Señor, que te muestres tan real como eres a nuestras vidas, que tú nos hables y que tu Espíritu Santo, Señor, pueda aterrizar la palabra predicada en nuestros corazones, Señor, de modo tal que saliendo de aquí esto pueda ser vivo en nuestros corazones y podamos vivir, Señor, de acuerdo a tu evangelio y como tú eres digno, dándote toda la gloria que tú eres digno de recibir. Te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Bien. En semanas pasadas, específicamente la semana pasada, vimos este tema del concilio de Jerusalén. ¿Te acuerdas que había algunas personas, sobre todo gente de judíos, incluso judíos creyentes, de hecho es lo que menciona el texto, que tenían este tema sobre si los gentiles debían llevar la ley o debían guardar todos como que los ritualismos y mandamientos que ellos tenían y que vemos esta como debate que hay ahí, este momento, ¿te acuerdas que dijimos como tenso? ¿Te acuerdas que vimos que después de una gran discusión, Pedro se pone en pie y comienza a narrar todo lo que él le aconteció? ¿Te acuerdas que vimos este tema de Cornelio y el Espíritu Santo que se derramó sobre ellos, como Dios no hizo acepción de personas? O sea, vimos todo este tema y vimos que ellos llegan a una resolución, escriben una carta, envían esta carta, y entonces esta carta es llevada por Pablo y Bernabé de regreso a Antioquía, ¿no? Y vimos que estuvieron allí enseñando la palabra con muchos otros y que la iglesia estaba creciendo, estaba siendo fortalecida y vimos todo este tema de Antioquía. Ahora vamos a ver lo que pasa después de como todos estos sucesos. Ahora quiero que tengas en cuenta algo, bueno, lo vamos a ver más adelante, pero para este momento, ya ha pasado un tiempo desde el primer viaje que Pablo hizo junto con Bernabé en el capítulo 13 de Hechos. De hecho, aquí lo que vemos es que después de algunos días, es decir, de que regresaron y estuvieron enseñando y todo lo que ha pasado últimamente, Pablo va con Bernabé y le dice: oye, vamos a visitar a los hermanos. Vamos a los lugares donde habíamos anunciado la palabra y vamos a ver cómo están. Y me encanta esto porque, ¿sabes? Pablo hizo mucho evangelismo, o sea, Pablo hizo una obra misionera tremenda, pero a la vez, así como Pablo fue a lugares donde nunca nadie había ido y llevó el evangelio a donde no había sido llevado, Pablo también fue fiel en ver el crecimiento y la madurez de estas personas, en fortalecerles, en animarles, ya que eran cristianos, en continuar exhortándoles, estimulándoles, enseñándoles y ver cómo ellos maduraban
en la vida en Cristo. No solo cómo iniciaban, sino también cómo continuaban. Alguien dijo alguna vez, y me parece que es muy importante, que realmente, o sea, en la vida en Cristo, sí es muy importante cómo empezamos, y son muy importantes los primeros pasos, pero es muy importante también cómo terminamos, cómo nos mantenemos en el camino. O sea, que pudiéramos decir como Pablo, como lo vamos a ver más adelante en 2 de Timoteo capítulo 4, he acabado la carrera, he guardado la fe, o sea, he llegado hasta la meta. Y dice, Dios ha sido fiel, por lo demás me es guardar la corona, o sea, porque podamos terminar bien esta carrera. Y este era el corazón de Pablo. Me encanta que un comentarista dijo alguna vez que Pablo tenía como que el corazón de un obstetra, que traía a los creyentes como al mundo de la fe, pero también de un pediatra, que cuidaba su crecimiento, su desarrollo, su salud, o sea, que cuidaba cómo, o sea, ellos iban creciendo. Entonces Pablo se acerca con Bernabé y le dice, oye, vamos otra vez de viaje, vamos a ver estas iglesias. ¿Y cuál era el objetivo de este viaje de Pablo? El verso 36 nos lo dice, vamos a visitar a los hermanos de ciudades donde hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. ¿Te das cuenta? Ese es el corazón amoroso de un pastor como Pablo. Quiero saber cómo está mi gente. O sea, quiero ver cómo están. Quiero ver cómo han crecido, qué ha pasado en este tiempo. O sea, Pablo quería ver a su gente. ¿Te acuerdas que vez tras vez cuando hemos visto, por ejemplo, la carta de Tesalonicenses, la carta de Filipenses, hemos visto, o sea, cómo Pablo tenía este amor por la gente? Como Pablo les decía, me han llegado a ser muy queridos. Me encanta en Filipenses como Pablo dice, porque siempre les llevo en el corazón y en mis oraciones, y estoy ahí confiado de que Dios va a hacer una obra en vosotros. O sea, y es hermoso, porque Pablo, o sea, si tú lees el contexto y los antecedentes, y si has estado en toda la serie y has visto quién era Saulo en capítulo 8, 9 y demás, o sea, no era un hombre que tú y yo pudiéramos decir débil o frágil o así como delicado. O sea, Pablo era un hombre duro, era un tipo rudo en cierto sentido, pero un tipo rudo en Cristo tiene la sensibilidad para mostrar amor. O sea, un tipo como Pablo en Cristo puede tener un corazón suave y dócil y amoroso. Y sabes cuán necesitados estamos todos de tener este corazón de Pablo, de poder ver a la gente como Cristo les veía, con este amor, con esta ternura, con esta dulzura, a pesar del contexto en el que hayamos vivido, tal como Pablo. Entonces dice esto, no, vamos. Y la idea suena brillante, ¿no? Suena hermoso, como decir, wow, o sea, van a visitar todas las iglesias. Pero ¿qué pasa? Chécate el verso 37. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo a aquel que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Ahora, chécate, hay una diferencia de opiniones aquí entre Bernabé y Pablo. ¿Y cuál es la disputa? ¿Llevar o no llevar a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos? Juan Marcos, podemos decir, ¿no? Había este hombre, Juan, tú puedes ver que va con ellos en el primer viaje misionero, en Hechos capítulo 13, tú puedes ver esto. Pero en el verso 13 del capítulo 13 también puedes ver que a medio camino Juan Marcos raja. O sea, y la Biblia no nos dice específicamente por qué, si le dio frío, si extrañó su casa, si tenía otra cosa. O sea, la Biblia realmente no nos dice por qué específicamente se fue, pero lo que vemos es que se fue, o sea, que abandonó a estos hombres y podríamos como en término militar decir causó baja deshonrosa, ¿no? O sea, para Pablo fue como, o sea, este cuate no fue confiable. Y esa situación hizo que Pablo no le considerara en los siguientes proyectos o en la siguiente aventura de fe, porque no había sido confiable. Había mostrado un carácter, si tú lo quieres ver, débil. ¿Por qué te digo esto? O sea, recuérdate lo que en ese viaje vivieron Pablo y Bernabé. Amenazados, acechados, perseguidos, sacados de la ciudad. O sea, vimos que Pablo literalmente fue apedreado y sacado de una ciudad como muerto. O sea, en un momento crítico, o sea, obviamente cuando estás en esas circunstancias, quieres rodearte de gente confiable. Creo que esa es la palabra, confiable. Porque literalmente le estás confiando tu propia vida. Pero,
por otro lado, Bernabé sí quería llevar a Juan Marcos. Y Lucas realmente no nos da así como que el autor de Hechos no nos da así como que una pista clara como de quién tenía la razón, ¿no? O este era el bueno, o este era el que estaba bien, y este el que estaba mal. Pero realmente vemos dos cosas que vale mucho la pena analizar y aclarar, ¿no? En este sentido. Número uno, los dos tenían un punto válido. ¿Por qué digo esto? Porque si bien ya explicamos cuál posiblemente era el pensamiento, diagonal sentimiento de Pablo en cuanto a la confiabilidad de Juan Marcos, también podemos pensar como Bernabé, la gente cambia. Y te acuerdas que, o sea, hemos visto cómo Dios ha usado a Bernabé para este tema. O sea, Dios puede transformar a personas cobardes y ensimismadas, como el Pedro que tú puedes ver en Lucas en el patio, ahí alrededor del fuego calentándose cuando le dicen, él es uno de los discípulos, él viene con este hombre. Y Pedro dice, no. Y dice, es más, ese Jesús yo ni lo conozco. Y puede transformar a ese Pedro en el Pedro que vemos en Hechos, predicando con denuedo, con valentía, con fidelidad, con obediencia, confrontando, parándose de frente, hablando las cosas francas y directas. O sea, Dios puede hacer esto, Dios puede hacer esto. Y sabes, probablemente eso era lo que Bernabé veía en Juan Marcos. Recordemos que este hombre Bernabé es un hombre que te acuerdas que vimos en Hechos capítulo 11, que tenía estos ojos, ¿te acuerdas que dijimos los verniglases? Que él llega a la iglesia y ve la gracia de Dios. De hecho, si tú sigues la historia en el libro, te vas a dar cuenta de que este era como que un modus operandi de Bernabé. Cuando los demás rechazaban a alguien, Bernabé era el que le abrazaba. ¿Te acuerdas que cuando en Hechos 9, verso 27, cuando Pablo se convierte y después de este evento con Jesús y todo lo que pasa camino a Damasco, cuando él llega a Jerusalén, él quería juntarse con los discípulos y quería estar con la iglesia, pero los discípulos le tenían como que cierto temor y, o sea, pues este es Saulo el que perseguía, o sea, ¿no es este el que estaba cuando apedrearon a Esteban? ¿Y quién es el que lo incluye? Bernabé. Bernabé es el que lo trae y habla con todos y les cuenta, el texto nos dice que cuenta con qué denuedo le había predicado y cómo él había hablado acerca del nombre de Jesús, y es el que le incluye. Y después de esto tú puedes ver que tanto Pablo como Bernabé, el Espíritu Santo dice, apártenlos para la obra que yo tengo, y son enviados a este primer viaje misionero que vimos en Hechos 13. Entonces este es como el corazón de Bernabé, el traer a la gente que los demás desechan, el abrazar, el recibir, el ver la gracia. Y muy probablemente él veía esto en Juan Marcos. Entonces, en cierto sentido, cada uno tenía un punto válido, cada uno tenía un argumento que podrías decir, pues sí, es razonable, me suena lógico. Pero la segunda cosa que es bueno aclarar y que vale la pena pensar y analizar y aprender de este texto, es que nunca es bueno cuando hay disputas entre siervos de Dios. O sea, al final del día, no se trata de quién tiene o quién no tiene la razón. La realidad es que aquí vemos a dos hombres, a dos grandes hombres de Dios, a dos hombres sumamente significativos en el Nuevo Testamento. O sea, por un lado tienes a este Bernabé, todo amoroso y lleno de gracia. Por otro lado tienes a Pablo, el autor de aproximadamente el 60% del Nuevo Testamento. Y los tienes allí, aunque son fieles, obedientes y amorosos, y dos hombres llenos del Espíritu Santo y tremendamente usados por Dios, los tienes discutiendo, teniendo una diferencia, teniendo el verso 2 nos dice un desacuerdo, perdón, 39 nos dice que hubo un desacuerdo entre ellos dos, y era tan grande este desacuerdo que estos dos hombres se separaron. Ahora, quiero que pensemos esto y tengamos claro. Dios, en su soberanía, en su glorioso poder, utiliza este evento para su gloria, para el ministerio y para el progreso del Evangelio. Sin embargo, eso no justifica o eso no hace que tener estas diferencias puedan estar bien. ¿Sabes? La realidad es esa.
En la vida y en el ministerio nunca vamos a ser perfectos. ¿Por qué? Porque somos hombres falibles. El día que estemos delante de la gloria del Dios Todopoderoso, según lo describe la Biblia en Romanos y en Apocalipsis, ese día tú y yo vamos a ser perfectos. Ese día tú y yo vamos a estar así, en su gloria y esplendor. Pero hoy por hoy tú y yo somos falibles. Entonces la realidad es que es posible que va a haber diferencias. ¿Sabes? En nuestro movimiento, en Calvary, o sea, a nivel global, ha habido diferencias entre líderes y pastores. ¿Y sabes? ¿Qué nos toca a nosotros? ¿Juzgar y condenar? No. Sobreponernos a esas cosas. Seguir avanzando firmes y fieles en obediencia y fe a lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y de hecho, lo que me encanta ver de esto es que a pesar de lo que sucede, a pesar de lo que vemos acá, y a pesar de esta diferencia tan grande que hay entre estos dos hombres de fe, ambos siguen caminando de acuerdo a lo que Dios llama. Y algo que me gusta es que no ves en la Biblia y los dos se fueron enojados y peleados y jamás se volvieron a hablar. No, simplemente tuvieron un desacuerdo. O sea, pero esa palabra del verso 39, y hubo tal desacuerdo, esa palabra desacuerdo, o sea, en el original nos habla de una discusión fuerte. ¿Qué tan fuerte? Bueno, ya lo vimos, tanto que estos hombres tan significativos toman caminos separados. Uno toma a Juan Marcos, que es Bernabé, y navega hacia Chipre, mientras que Pablo toma a Silas y se fueron hacia otro lado, se fueron hacia lo que vamos a ver en el siguiente capítulo, Derbe, Listra, Siria, Sicilia, o sea, y fueron hacia muchos lados, ¿no? Y algo que podemos ver en todo esto es que a pesar de esta separación y a pesar de esta discusión, Dios utiliza esto para su gloria. Y hay muchas cosas que tú y yo podemos analizar y aprender. Como lo dije antes, es muy importante aclarar que el hecho de que estos dos hombres hayan tenido esta diferencia no significa que el resto de su vida se aborrecieron y se odiaron y hablaron mal el uno del otro y se fueron enojados. O sea, no vemos eso en la Biblia. De hecho, lo que vemos es más bien corazones que son trabajados por Cristo en el camino. Y fíjate, aunque hay esta separación, en el final de este capítulo y en el inicio del capítulo 16, de hecho todo el capítulo 16, podemos ver muchos detalles acerca del viaje de Pablo y Silas. Sin embargo, no podemos ver detalles acerca del viaje de Bernabé y de Juan Marcos. De hecho, no se nos menciona mucho. Pero tú y yo sí podemos ver el fruto de ese viaje. Tú y yo sí podemos ver el fruto de un Bernabé tomando a Juan Marcos. ¿Cuál es el fruto? Bueno, como te digo, si bien no se dan muchos detalles, hay 4 cosas que podemos ver aquí. La primera es que Dios usó este viaje para hacer algo hermoso y glorioso en el corazón de un hombre que había fallado como Juan Marcos. Ahora imagínate tú ser Juan Marcos. O sea, tú decir, ¿sabes? O sea, Pablo y Bernabé van de viaje, pues me apunto y de repente los ves ahí tener una diferencia y tú así. Y los ves así, nomás no ponerse de acuerdo y tú así. Y no se ponen de acuerdo al grado de que dicen, nos vamos por 2 caminos diferentes. Y tú así como en la torre. Acabo de separar al grupo misionero. O sea, ¿te imaginas la culpabilidad que pudo haber sentido Juan Marcos? O sea, ¿te imaginas la condenación? O sea, como el desánimo, el ser yo. Y sin embargo, Dios usa esto y este viaje con Bernabé para hacer algo hermoso y glorioso con Juan Marcos. Y la evidencia que vamos a ver después nos muestra eso. ¿Qué más podemos aprender de esto? Podemos ver en el fruto de lo que aconteció que Pablo al final hizo las paces. Y Pablo, o sea, hizo las paces con Juan Marcos. Y tercera cosa que podemos ver, perdón, eran las 3, dije 4. Tercera cosa que podemos ver es que aquellos que tal como Juan Marcos hemos fallado y aquellos en quien otros como Pablo no han confiado, en Cristo tenemos esperanza. ¿Por qué? La evidencia bíblica nos habla de eso. Colosenses capítulo 4, verso 10 o Filemón capítulo 4, verso 24 nos hablan de esto. Y un texto que es así sumamente obligado al hablar de esta situación, segunda de Timoteo capítulo 4, versos 9 al 11. Y ahí sí acompáñame por favor, porque quiero que lo leamos.
Segunda de Timoteo, capítulo 4, versos 9 al 11. Fíjate, desde el 3, chécate, desde el 3. Dice, pero vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, ahí Pablo está dando las instrucciones finales para Timoteo, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, sus propios deseos engañosos, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Y esto es lo que te decía. Fíjate el final de la carrera de Pablo. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Es decir, Pablo está despidiéndose. Y chécate qué es lo que dice en el verso 9 al 11. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. ¿Qué dice el verso 11? Toma a Marcos y tráele contigo. ¿Por qué? Porque me es útil para el ministerio. Chécate eso. Chécate esa evidencia bíblica. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. En el final de sus días, cuando Pablo más necesitaba gente de confianza, cuando dice, todos me han desamparado, estoy solo. O sea, la gente que estaba acá se ha ido. Y en este momento en el que Pablo mismo dice en el verso 6, o sea, yo ya estoy para ser sacrificado. Ya, o sea, mi final se acerca, está cantado, Timoteo. Y en el momento en el que está dando las instrucciones finales, dice, tráete a Marcos, porque me es útil. O sea, en el momento más crítico, tráete a Marcos, porque me es útil. Aquel que él mismo no había querido llevar al segundo viaje misionero. ¿Por qué? Porque la gente cambia, mi hermano. Porque Dios transforma. Porque Dios puede hacer de un hombre como Juan Marcos a alguien que es útil para el ministerio, para un hombre como Pablo en un momento tan crucial como este. Y aquí, o sea, en estos versos, o en esta situación, hay tres cosas que podemos ver que son hermosas. La primera, como te decía, la gente cambia. Si tú has fallado como Juan Marcos, hay esperanza. Si tú en algún momento has flaqueado y has estado débil y has estado con esta condenación y con esta culpa, mi hermano, hay esperanza en Cristo. Segunda cosa, chécate la humildad de Pablo. O sea, al reconocer el fruto en la vida de este hombre, de Juan Marcos, sí o sí, implícitamente está reconociendo que en este momento, en Hechos, él no alcanzó a ver lo que Dios podía hacer. ¿Por qué? Porque ahí dice, ¿sabes qué? No lo lleves, o sea, Juan Marcos no va con nosotros, vámonos nosotros solos, vámonos sin él. Entonces cuando él dice, él me es útil, tráetelo, implícitamente está reconociendo, me equivoqué. Y se necesita pantalones para hacer algo así. Dale que tú dices, Marcelino, ¿sabes qué? O sea, no, yo no creo eso, yo no creo que Pablo hubiese estado equivocado. A lo mejor Pablo sí veía a Juan Marcos, pero no lo quería llevar porque él sabía que no era el momento. Aún así, cuando tú rechazas a alguien, se necesita humildad para llamarlo de vuelta, la neta. Y esto es lo que nos modela Pablo, una humildad bien padre. Y la tercera cosa que podemos aprender de esto, chécate la disposición de Marcos. O sea, tú eres Marcos, Bernabé, Pablo, discuten. Pablo dice en él que no vaya y luego te manda a llamar. En la carne, en el orgullo, lo más fácil de decir es, pues no voy. Ah, ahora sí, ¿verdad, mi Pablo? Eso es totalmente carnal.
Chécate la tremenda oportunidad que tiene Marcos delante de él de en obediencia, disposición y humildad, glorificar a Dios al tomar el ministerio al que ha sido llamado. Mi hermano, repito, hay esperanza. Hay esperanza. Regresamos a Hechos, capítulo 15, dice 39, 40. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando las iglesias. ¿Qué hacía Pablo? Aquello a lo que Dios le había llamado, a confirmar a las iglesias. Ahora es muy, muy fascinante ver lo que está haciendo Pablo aquí. ¿Por qué? Fíjate, Pablo está tomando consigo a Silas. Y es hermoso ver esto porque tú puedes ver en el capítulo 11 al capítulo 13 de Hechos como en un principio Pablo es tomado por Bernabé. O sea, Bernabé le trae y le incluye a la iglesia cuando los demás le tenían miedo. Bernabé lo presenta delante de los demás, Bernabé lo respalda, Bernabé lo lleva a Antioquía. Cuando él llega, o sea, va, dice, aquí tengo que traer a Pablo, y va por Pablo y lo trae a Antioquía, y son enviados los dos. Y tú puedes ver en el capítulo 13, al inicio, que Bernabé es nombrado primero en el orden de mención de los nombres de quienes están en el viaje. Y esto sí, como no por nivel, su importancia, porque Bernabé fuera así como tarjeta diamante y Pablo fuese como apenas dorado, no. O sea, pero sí como en cuestión del liderazgo, podemos ver que Bernabé tenía el liderazgo del equipo al inicio. Pero a partir del capítulo 13, verso 13, tú puedes ver que hay un cambio en el orden de mención. Y se empieza a nombrar a Pablo y sus compañeros, o Pablo y fulano, Pablo y mengano, Pablo y tal. Y muchos maestros y teólogos y comentaristas, y yo humildemente sumado a ellos, o sea, creo esto, veo este como cambio de liderazgo en el cual Pablo asume un liderazgo y comienza a crecer también en el ministerio. Y algo que es hermoso es que no ves a Pablo nomás quedarse ahí. O sea, ves que Pablo agarra ahora a este hombre, Silas, o conocido también por su sobrenombre romano Silvano, y empieza a invertir en él. Y entonces, tal como un día a él lo llevaron y él fue de misiones y alguien iba con él toma ahora a Silas y dice, vente, vámonos. Y está invirtiendo en el corazón de otro hombre. Y es hermoso, porque él está replicando lo que Dios le permitió vivir a él. O sea, este hombre Bernabé, que hasta cierto sentido fue una influencia en como en la primera etapa del ministerio de Pablo, ahora Pablo está haciendo una influencia en el ministerio de otro hombre, de Silvano, y lo lleva y van confirmando las iglesias, van visitándoles, van confirmándoles en fe, van trayéndolos, como dije al inicio, en sentido figurado, no solo como traerlos al mundo de la fe, sino cuidando su desarrollo, su crecimiento, su salud, como un buen pediatra. Están así teniendo cuidado de ellos. Y es bello ver esto. ¿Qué nos enseña eso a ti y a mí? Pues cuando tú y yo venimos a Cristo, o sea, al final del día todos tenemos una chamba que hacer, la gran comisión. ¿Sabes? Dios nos ha llamado a cosas particulares a cada uno de nosotros, sí es cierto, ¿no? A lo mejor tú nunca vas a ir a las tribus centroamericanas como Jim Elliot, ¿no? A lo mejor tú no eres llamado a dar la vida en Asia, así, en una comunidad china donde te maten por tener una Biblia. Pero sí eres llamado a ser un discípulo que hace lo que los discípulos hacen, vivir como Cristo y hacer discípulos, vivir como tu maestro. Y sabes, o sea, tú vienes a Cristo y comienzas a crecer y das tus pasos de fe, pero sabes, también después tú tienes chamba que hacer. Y sabes, a lo mejor Dios no te ha llamado a pastorear una iglesia en particular, pero si eres hombre y eres casado, sí o sí Dios te ha llamado a pastorear tu casa, a tus hijos, a tu esposa. Dios te ha llamado a ser amoroso, cuidadoso, responsable, fiel, tierno, a proveer. Dios te ha llamado a dirigir en amor y fe, a liderar como hombre.
Y Dios también, a todos nos ha llamado a tener cuidado de la gente que está a nuestro alrededor. Como lo he dicho siempre, en el trabajo, en la escuela, en donde estás. Eres llamado a ser la luz de este mundo, mi amigo. Eres llamado a ser la sal de la tierra. Y sabes, la Biblia dice que una luz no se esconde debajo de una cama o de una mesa. La luz se pone bien arriba, donde todo el mundo pueda verla, para que pueda brillar y para que todos puedan ver a Jesús. No para que nos vean a nosotros, sino para que puedan ver a Cristo. Me encantaba como decía un comentarista, a lo mejor tú puedes intentar esconder una lamparita, ¿no? Pero no hay forma en la que puedas esconder el sol. Y ese es Cristo. ¿Sabes? No hay forma en la que tú y yo podamos realmente esconder la gloria de Dios. Entonces, no somos llamados a eso. No somos llamados a esconder a Cristo. No somos llamados a ser cristianos anónimos. Tú y yo somos llamados a ser activos. Somos llamados a ser discípulos que van haciendo discípulos. Y eso es lo que Pablo está haciendo con Silas, ¿no? Están confirmando a las iglesias, están animándoles, están estimulándoles, exhortándoles, visitándoles, porque tienen este corazón amoroso hacia la gente, este corazón que desea ver a la gente. Chécate capítulo 16, versos 1 y 2. Después de todo lo que ya vimos, llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Ok, después de esto, Pablo y Silas llegan a estas regiones, ahora a Derbe, donde tú puedes ver en Hechos capítulo 14, versos 20 y 21, que el ministerio había sido un éxito y que mucha gente había venido a Cristo. Tú puedes ver también que estuvieron en Listra, donde puedes ver que la multitud intentó adorar a Pablo y a Bernabé como a dioses paganos. Y eso lo puedes ver en el capítulo 14, del verso 8 al 20. O sea, van a estos dos lugares y Pablo comienza a confirmar aquí también las iglesias, como vimos al final del capítulo 15. Pero algo que es importante mencionar es que, por ejemplo, William Barclay, un comentarista, menciona que aquí, hasta este punto, han pasado aproximadamente 5 años desde el primer viaje misionero. Entonces, en 5 años pasan un chorro de cosas. Contaba el domingo que hace un par de semanas tuve la dicha de ir a la iglesia en Playa del Carmen, ¿no? Y como ustedes saben, en un principio, hace un tiempo ya, iba Edgar, iba Beto y su familia, después iba Alfredo, iba yo, y íbamos a la iglesia, ¿no? Pero después Dios empezó a equipar y proveer y armar su iglesia para su gloria allá en Playa, y eventualmente dejó de ser necesario que fuésemos nosotros, y había como que todo allá, y entonces en diciembre finalmente dejamos de ir. Y desde diciembre a la fecha yo no había vuelto a ir a Playa, ¿no? Y octubre es el mes 10º, entonces, o sea, en 10 meses que dejamos de ir, o sea, no manches, había otras personas, otro lugar, o sea, había cosas armadas diferentes, o sea, había muchos cambios en 10 meses. ¿Te imaginas todo lo que podía haber pasado en 5 años que Pablo no había estado ahí? Ahora, como yo decía el domingo, o sea, la iglesia de Playa, aunque no es una iglesia que yo como fundé, abrí, planté, es una iglesia a la que le tengo mucho, mucho cariño, porque les vi crecer y son como que bien especiales en mi corazón. Y entonces, o sea, este domingo que yo fui, o sea, la verdad es que estaba como que emocionado y feliz y alegre, es como que, o sea, tenía ganas de ver a la gente, ¿sabes? ¿Tú te imaginas el corazón de Pablo deseando ver a esta gente? O sea, lo que Pablo, o sea, estas como ansias, como que nervio rico de ver con qué se iba a encontrar después de este tiempo viendo a esta gente, perdón, sin ver a esta gente. ¿Y qué se encuentra? Bueno, el texto nos dice que se encuentra allí a un discípulo llamado Timoteo. En el tiempo que Pablo no había estado en Listra, Timoteo había empezado a servir en la iglesia y además la Biblia nos dice que daba buen testimonio con los hermanos. ¿Y quién es este hombre, Timoteo? Bueno, la Biblia nos dice que era un hombre, el verso 3 nos dice que era 2 y 3
nos dicen que este hombre era hijo de una mujer judía creyente y de un padre griego. Y esto tenía a Timoteo en una posición, podríamos llamarle, nada favorable con los judíos como legalistas o judíos nacionalistas de la época. ¿Por qué? Porque Timoteo era una especie de gentil. Porque aunque por ley, pues era nacido de una mujer judía, entonces podríamos decir que era judío, también era hijo de un gentil y era incircunciso, por lo que vamos a ver más adelante. Entonces, en cierto sentido, era como un hombre contaminado, era como un mestizo, así como el término Harry Potter, perdón por la referencia, pero era un sangre sucia, ¿no? Así como, ¿has visto Harry Potter y Draco Malfoy? Así. O sea, Timoteo era como este hombre contaminado, ¿no? Por así decirlo. Entonces, era un hijo de una judía con un gentil. Pero ¿qué más encontramos en la Biblia? Vemos que este hombre llega a ser muy importante para Pablo. De hecho, en la primera carta que Pablo le escribe, en el capítulo 1, verso 2, Pablo le llama mi verdadero hijo en la fe. Este hombre vemos que de hecho se convierte como una especie de mano derecha de Pablo, que Pablo le encomienda cosas. De hecho, tú puedes ver en la carta a Timoteo que Pablo le dice, yo te ordené que te quedaras ahí para que corrijas lo deficiente, para que hagas esto, para que hagas lo otro, para que prediques, para que enseñes. O sea, Pablo, imagínate, ¿qué tanta confianza le tenía Pablo a Timoteo? Hay errores acá, yo sé que tú los vas a solucionar y Dios te va a usar, entonces vas. Y usaba a Timoteo porque confiaba en él. Pues vemos también en la Biblia, en las cartas de Timoteo, que Timoteo era un hombre enfermizo, ¿no? Pablo le dice, ya no tomes agua por tu salud, cuida tu estómago, ¿no? Pues hay varias cosas ahí que podemos ver. Podemos ver también en las cartas que Timoteo era un hombre joven. Por eso Pablo le dice que nadie tenga en poco tu juventud. Y también le dice, huye de las pasiones juveniles, ten cuidado, hijo. Entonces, vemos muchas cosas acerca de este hombre que, te digo, llega a ser un hombre importante en el Nuevo Testamento. Pero algo que es súper rico y súper estimulante y súper importante de ver es que a pesar de que Pablo influyó e invirtió en la vida de Timoteo, fue Dios quien proveyó a Timoteo. Dios trajo a Timoteo a la iglesia cuando Pablo estaba lejos. O sea, no fue como que Pablo le echó el ojo y dijo, como que se ve. No, o sea, Dios le trajo. Y Dios fue preparando el corazón de Timoteo, porque tú ves en el capítulo 16 que Timoteo servía y que tenía buen testimonio con los de Listra y con los de Iconio. Es decir, todos podían dar fe de lo que Dios estaba haciendo en el corazón de Timoteo. Y en eso Pablo no tenía nada que ver. Era simplemente Dios preparando el corazón de este hombre para que entonces Dios pudiese usar a Timoteo para su gloria y para el ministerio. Y es glorioso. O sea, Pablo llega a Listra y se encuentra con esto, con algo que Dios ya preparó. Y es hermoso porque de hecho la última vez que Pablo estuvo en Listra, en el capítulo 14 del verso 11 al 20, tú puedes ver que lo que encontró no fue grato, más bien lo apedrearon. O sea, trataron de matarlo, ¿no? Y lo que quiero decirte aquí es que vemos cómo Dios va preparando las cosas y cómo Dios paso a paso va encaminando la vida de cada uno de nosotros hacia lo que Él ya tiene planeado y Él ya tiene preparado, aún cuando nosotros llegamos a fallar, como el caso de Pablo. O sea, me encanta que la Biblia dice, si fuésemos infieles, Él permanece fiel. Dios no puede negarse a sí mismo. Y sabes, aun cuando Pablo tiene esta separación de Bernabé y hay como que este momento incómodo, Dios tenía preparado algo glorioso allí. Dios tenía algo bello en el camino de Pablo y él se encuentra con este hombre que su corazón ya había sido preparado y de paso con un ejemplo perfecto para lo que vimos en el capítulo 15. ¿Qué vimos en el capítulo 15? El concilio de Jerusalén. Fíjate lo que nos enseñan versos 3 al 5 y vas a ver este ejemplo que te digo. Fíjate, quiso Pablo que fuese con él y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares,
porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, lo del concilio, para que así las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Fíjate, el texto nos dice que Pablo quiso que Timoteo fuese con él, pero que le tomó y le circuncidó. Ahora, hablando de este tema, hay dos cosas aquí que me llaman mucho la atención, pero muchísimo. La primera es que Pablo mismo circuncida a Timoteo. Eso es lo que el texto nos dice, le tomó y le circuncidó. O sea, es eso. O sea, te imaginas, lo tomó y te imaginas a Pablo con su cuchillito y vámonos, ¿no? Y Pablo mismo hace esta chamba. Pero la otra cosa que quiero que veas es que Pablo no circuncidó a Timoteo porque Timoteo tenía que someterse a la ley o para que Timoteo pudiese ser salvo. O sabes que Timoteo, estás padrísimo, está todo súper chido, nomás te falta guardar la ley. No, este no fue el caso. De hecho, el verso 3 nos dice, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares. Como vimos en el capítulo 15, Pablo, de hecho, discutió fuertemente que los gentiles no tenían que guardar la ley, que no se les podía obligar. Entonces Pablo no está haciendo esto para que Timoteo guarde la ley, no está haciendo esto para que Timoteo esté bien delante de Dios, no está haciendo esto para que Timoteo gane como que poder espiritual, no está haciendo esto para que Timoteo sea salvo. Pablo está haciendo esto para que Timoteo no le sea de tropiezo a los judíos, tal como se ordena al final. ¿Te acuerdas que se dan tres como... Mira, vamos a leer la resolución. Está en el capítulo 15, versos 19 al 23. Y hasta el 28 vamos a leer, dice: por lo cual yo juzgo, está hablando Jacobo, que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de la contaminación, de los ídolos y de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas que tenía por sobrenombre Barsabás y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía y en Siria y en Cilicia, salud. Y esta es la carta. Por cuanto hemos oído que algunos han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, y os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidados y guardar la ley, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardáis, bien haréis, pasadlo bien. Y veíamos la semana pasada que estas cosas, algunas como tal no eran pecados. De hecho Pablo más adelante, tanto en Romanos 14 como en 1 Corintios, habla acerca de este tema de la comida y de las cosas que son de tropiezo. Y Pablo dice, ¿sabes? Todo es lícito, pero no todo me conviene, no todo me edifica. Y ¿sabes? El tema es, yo no quiero hacerle de tropiezo al otro, no quiero que por mi libertad se pierda la obra que Cristo está haciendo en él. Entonces, si a mi hermano esto le da ocasión de caer, no voy a volver a comer carne. Y ves a Pablo teniendo este cuidado amoroso, y ves al concilio teniendo también este cuidado amoroso, pero mandando ciertas cosas a manera de que los judíos no tuviesen tropiezo, a manera de que nadie fuese de tropiezo para nadie, ni judíos para gentiles, ni gentiles para judíos, porque al final del día todos somos de Cristo. Entonces Pablo toma a Timoteo y le circuncida, pero como decía y repito, no para salvación, sino para que Timoteo no tenga estorbos o tropiezo delante de los judíos, para que los judíos no pudiesen poner ningún argumento en contra de Timoteo, ningún pretexto
que pudiese desacreditar a Timoteo por su condición de hombre incircunciso. Ahora, no todos somos llamados a lo mismo. O sea, no estoy diciendo, si tú vienes a Cristo, sal de aquí y circuncídate. No estoy diciendo eso. Porque de hecho en Gálatas capítulo 2, versos 3 y 5, tú puedes ver que Pablo, así como que bien arduamente debate para que no obligasen a Tito a guardar la ley. Pero en ese momento en particular, en ese contexto, por el tema de Timoteo, Pablo decide y hace esto con Timoteo, para que Timoteo no tuviese estorbo. Como David Guzik lo dice respecto a esto, como Pablo lo veía, ser un buen cristiano no significaba ser un mal judío. Y no te estoy llamando a mezclar, pero te estoy diciendo, en ese momento en particular, Pablo y Timoteo son guiados por Dios a eso. En ese momento en particular, Dios les llama a algo particular y específico a ellos, así como a ti y a mí nos puede llamar a otras cosas. O sea, a lo mejor a ti Dios te va a llamar a no comer ciertos alimentos, o a lo mejor Dios te va a llamar a no ir a ciertos lugares, o no hacer esto, o no hacer el otro, y te va a dar convicciones de fe personales, más allá de las cosas que están estrictamente mencionadas en la Biblia. Hay asuntos en los cuales Dios te va a dar convicciones personales y está bien. Pero tú no puedes imponer tus convicciones a otro si no están en la Biblia. Entonces, esto es lo que pasa en este momento en particular. Y repito, no todos somos llamados específicamente a esas cosas. Pero, en este caso y en el ministerio, tú y yo podemos ver que tanto Pablo como Timoteo, como todos los hombres de Dios, la realidad es que pagaban un precio. Y este era el precio que Pablo y Timoteo iban a pagar en ese momento. Y muy probablemente tu precio y mi precio es otro, y a lo que Dios nos llama es otra cosa. Pero sabes, hablando de este tema de circuncisión, la circuncisión que a ti y a mí realmente nos compete es la que Pablo menciona en Romanos, la circuncisión del corazón. Que nuestro físico no sea lo que esté marcado o apartado, ¿sabes? No solamente eso, sino que realmente nuestro corazón esté apartado para Dios, esté rendido a Dios, esté marcado para Dios, esté circuncidado para Dios. Dicho sea de paso, algo que siempre es como que válido mencionar de la circuncisión. ¿Sabes qué me llama la atención de la circuncisión? Que no puedes hacerlo tú solo. Necesitas intervención. Lo mismo con nuestro corazón. Tú y yo no podemos agarrar y... Necesitamos que Dios nos dé un corazón como lo promete en Ezequiel 36. Necesitamos que Dios sea el que haga la obra, el que vivifique y el que haga un tema glorioso como lo que hizo con Juan Marcos, como lo que hizo con Pablo, como lo que ha hecho desde siempre transformando corazones. Eso es lo que a ti y a mí nos compete. Entonces Pablo y Timoteo, después de esto, el verso 4 nos dice que iban por las ciudades y entregaban las ordenanzas, ¿no? Es esto que habían dicho en el concilio. Ellos iban por todos lados predicando y anunciando estas decisiones que se habían tomado en Jerusalén. ¿Y por qué hacían esto? ¿Te acuerdas que en el capítulo 15 vimos que cuando la iglesia recibía estas noticias y recibía la esperanza y recibía la consolación, entonces se regocijaban? Chécate el verso 15, capítulo 15, verso 31. Desde el 30, fíjate, después de lo que leímos de esta resolución y carta, el 30 dice: así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta. 31, habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. Entonces Pablo y Silas llevan esta misma consolación a Derbe, a Listra, a todas estas ciudades en las que había estado Pablo con Bernabé. A todas estas ciudades va Pablo y lleva esta consolación. La iglesia se regocija y pueden tener estas palabras. ¿Por qué lo sé? Chécate el verso 5. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Solo Dios puede hacer que un momento tenso como el que vemos al final del capítulo 15 se convierta en un panorama tan glorioso como vemos al inicio del capítulo 16.
¿Sabes? La realidad es que ni la vida ni el ministerio son fáciles. Ni la vida ni el ministerio son así armoniosos y perfectos todo el día, porque estamos en un mundo caído, pero tenemos una esperanza perfecta y real, que viene de un Dios perfecto, real y presente. Y así como Dios pudo transformar el corazón de Juan Marcos, el corazón de Pablo, usar a Bernabé y usar todo lo que Dios ha usado con Silas, con Timoteo, o sea, todo lo que tú y yo estudiamos hoy, ¿sabes una cosa? Dios puede y quiere hacerlo contigo y conmigo. La cuestión es, ¿tú y yo cómo vamos a responder?